Como dije, las variables pueden ser calificadas o clasificadas, mejor dicho, según varias tipologías. Esta es muy importante para efectos de análisis sobre todo. Las variables pueden ser nominales, ordinales o de intervalo o bien razón. Voy a agrandar para que puedan ver toda la pantalla, pero lo voy a describir rápidamente porque estoy seguro que en alguna clase ya lo tienen que haber visto. Es una de las caracterizaciones de variables más típicas y comunes. Se la debemos a un físico que se llama Stevens. Él dijo que las variables podían clasificarse en 4 tipos según su nivel de medida. Dijo que las variables podían ser nominales, lo que quiere decir que sus valores básicamente solo expresan categorías. Por ejemplo, yo puedo tener una variable, voy a dibujar acá, espero que no se caiga esto. Por ejemplo, puedo tener la variable sexo, y puedo definir que tengo hombre y mujer. Pero claro, hombre podría ser 0, mujer podría ser 1. Y luego, si yo tuviera una tabla Excel, por ejemplo, donde tuviera todos los sujetos ordenados hacia abajo, podría poner 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Una variable, números que aparecen acá, que representa hombre, mujer, hombre, 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 mujer, mujer. Si se fijan, el 0 y el 1 solo son etiquetas numéricas de una categoría de la variable. Esta variable tiene 2 categorías y las etiquetas son también o bien letras como H y M o bien números como 0 y 1. Solo clasifican. Esto es nominal. Cualquier variable que además tenga solamente 2 categorías, incluso aquellas que no lo son, pero que son expresadas como 2 categorías, son denominadas nominales. Por ejemplo, fumar o el hecho de fumar, no sé cómo ponerlo, voy a poner fumar. Fumar puede ser puesto en términos de sí y no. Sí sería 1, no sería 0. Tener cáncer, perdón que sea tan truculento el ejemplo, pero el que se me ocurre, podría ser expresado también como sí y no. Quienes tienen cáncer 1, quienes no tienen 0. Así que aquí podríamos agregar, por ejemplo, la variable cáncer y diríamos, este hombre tiene cáncer, esta mujer tiene cáncer, este hombre tiene, este hombre no, no, esta mujer no y esta mujer no. ¿Me siguen? Cualquier variable dicotómica con 2 valores, que sean mutuamente excluyentes, como en este caso, o hombre-mujer, como en este caso, son consideradas variables nominales. Las variables nominales no tienen que ser solamente dicotómicas. Hay variables nominales no dicotómicas. Por ejemplo, estado civil. ¿Sí? Estado civil podría representarse como, por ejemplo, soltero, casado, viudo, separado. Pero lo podemos expresar también con números 1, 2, 3, 4. Los números, sin embargo, representan más que o solo categorías. Todos los unos son solteros, todos los casados son 2, todos los viudos son 3, todos los separados son 4. Es más común, sin embargo, representar esto de otra manera. Se suele representar con K menos 1 categorías, de modo que tienes soltero, casado, viudo. Y suponte tú que tengo entonces 1, 0, 1, 1, 0. Este será 0, 0. Aquí podría ser 1, 0. Este podría ser 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Déjame agregar un 0 más y un 1. Entonces fíjate, por ejemplo, aquí tengo un soltero, este no lo está, este está soltero, este no, este no. Pero aquí veo entonces que aquí tengo un, como está soltero acá, no puede estar casado ni puede estar viudo. Como aquí no está soltero, aquí está casado, está bien, y por supuesto no está viudo. Aquí está soltero, por tanto no está casado, lo mismo acá. La última fila dice no está soltero, no está casado, pero está viudo. Y fíjate que una de ellas solamente tiene ceros, es decir,
no está ni soltero, ni casado, ni viudo. Esto es separado. Te lo muestro porque en el fondo si no es ninguna de las tres tendrá que ser separado. Por eso se dice que esto se puede expresar como k-1 variables, o valores de variables, perdón. Del modo que sea, se puede llegar siempre a la dicotomía y la dicotomía siempre implica nominalidad. Volviendo a nuestro ejemplo. Tenemos entonces ahora las variables ordinales. Las variables ordinales conservan la característica anterior, es decir, la de clasificar o de simplemente equivalencia, es decir, un número que se le asigna a las mismas entidades representa que las entidades son lo mismo, ¿no? Todos los unos son hombres, todas las ceros son mujeres, por ejemplo. En ordinalidad aparece la relación mayor que, menor que, es decir, ahora la relación de equivalencia se le agrega también la relación de jerarquía, es decir, los valores representan, además de grupos, representan también, representan también eh, eh, categorías ordenadas. Vamos a verlo acá. Un ejemplo clásico podría ser, por ejemplo, qué sé yo, las jerarquías militares. Jerarquías militares. Entonces supón tú que tienes cabo, sargento, teniente, mayor y coronel. Pues bien, cabo será 1, sargento 2, teniente 3, mayor 4, coronel 5. Ahora, todos los que tengan número 1 son cabos, todos los que tengan número 2 son sargento, 3 teniente, 4 mayor, 5 coroneles. Pero aquí se le agrega la siguiente característica. 2 es más que 1, 3 es más que 2 y 1, 4 más que los 3 anteriores y así sucesivamente. Es decir, si yo tengo un número 5, sé que soy coronel, pero también sé que soy más que los 4 niveles anteriores. Con esto quiero decir que las variables ordinales clasifican y también jerarquizan u ordenan. Pero hay algo que no pueden hacer. No puedo saber la distancia que hay entre un grado 4 y un grado 5. No sé la distancia que hay, o no importa realmente la distancia que hay entre un grado 3 y un 4, y así sucesivamente. Solo sé que coronel es más que mayor, pero no tiene mucho sentido saber en qué cantidad es más grande. Normalmente nosotros somos como seres humanos, somos bastante hábiles en darnos cuenta de esto. Somos, por decirlo así, bastante buenos evaluadores ordinales. Por ejemplo, es fácil que tú te des cuenta si un amigo tuyo es más feliz que tú, o si un amigo tuyo es más depresivo que tú, o si un amigo tuyo es más inteligente o menos inteligente que tú, o con más o menos autoestima. Pero realmente te cuesta bastante saber en qué grado o en qué cantidad más es más inteligente, más simpático, más depresivo que tú. Claro, tú podrías decir, bueno, mi amigo es un 25% más depresivo que yo, pero sabes que ese ojo no lo tiene nadie. Es muy difícil decirlo y es muy difícil estar seguro de que esa cantidad representa realmente la diferencia real. Así que la ordinalidad, si bien establece jerarquías, no puede establecer la magnitud de la diferencia entre jerarquías. No lo olvides. Luego, perdón que me corrí aquí de la pantalla, tiene las variables de intervalo. Por ejemplo, todos aquellos valores que puedan estar x-espaciados. Aquí lo que se impone fundamentalmente es que se conserva la relación de equivalencia, la jerarquía se mantiene, pero se agrega el elemento que no estaba presente en la ordinalidad, que es que yo puedo establecer una equivalencia de distancia entre distintos valores de una escala. La temperatura es un buen ejemplo, porque además la variable intervalo tiene otra característica que no puedes olvidar. El valor cero de la escala es relativo, no es absoluto. Por ejemplo, voy a volver a pizarra para que lo veas. Ok, supongamos que tenemos
por decirte algo, la temperatura, ¿no? Que es un muy buen ejemplo de escala intervalar. Tengo 0 grados Celsius. Espero que me quede más o menos derecho. Bueno, tú te imaginarás que estoy tratando de que quede equivalente. Y ya. Bueno, quiero que te imagines esto. Ahí acá tengo 1, 2, 3 grados. O podríamos ponerlo 10, 20, 30 grados. Aquí sería menos 10, escucha que menos 20, menos 30 grados. Vale, la distancia que hay entre 0 grados y 10 grados, ¿sí? Ahora, en la escala intervalar, yo sabré y estaré seguro que es la misma que hay, por ejemplo, entre 0 y menos 10 grados, o la distancia que hay entre menos 30 y menos 20 grados. La diferencia siempre es de 10 grados. Nota que se mantienen las características anteriores. Por ejemplo, si supongan que tomo con la mano, tomo un fierro de metal que ha sido enfriado en un refrigerador. Esta barra de metal que tú tomaste, ¿sí?, está a 0 grados. Otra barra de metal que estaba a la intemperie, es decir, que estaba en el patio, podría estar a 20 grados. La barra de metal que está a 0 grados, ¿sí?, por supuesto, está a menor temperatura y más bajo en la jerarquía que la barra que está a 20 grados. Si consigo otra barra de metal que esté a 0 grados, pertenecerá al mismo grupo que la barra 1. Así que tengo dos barras clasificadas en 0 grados, es decir, nominalidad, que además están bajo la barra que estaba a la intemperie y con una diferencia más bajo, ¿no es cierto?, jerarquía, pero además puedo decir la diferencia, con una diferencia de 20 grados de temperatura entre cada una de ellas. Entonces, la variable intervalar lo que agrega es que las distancias entre dos puntos o la distancia que hay entre cada uno de los intervalos o que establece cada intervalo es la misma para dos puntos que se encuentran equidistantes. Ahora, agreguémosle la característica que falta, el cero relativo, porque 0 grados Celsius no es ausencia de temperatura, es simplemente temperatura fría. Si hubiera ausencia de temperatura, entonces llamaríamos esto una variable con escala de razón, donde el cero efectivamente es ausencia de la propiedad. Ahora, volviendo a esto, ausencia de la propiedad, ¿cómo es eso? La variable razón, o las variables de tipo razón, son aquellas que conservan todas las características anteriores, pero además el cero es absoluto. Aquí hay un problema. En general, al menos en nuestra dimensión de investigación social, no existe nada nivel razón. En conceptos físicos se dice que puede haber cero altura, teóricamente, o sea, tener dos dimensiones, no tres, y puede haber cero masa, que no es lo mismo que peso, pero son dimensiones teóricas. La verdad, eso solamente opera en física, pero en ciencias sociales no. Me voy a adelantar una pregunta que siempre me hacen. Pero profesor, ¿y si yo tengo en una sala 50 alumnos y se van yendo todos de a uno, de a uno, de a uno, de a uno, al final igual queda 0 alumnos? O sea, tengo un cero absoluto. No, porque esos son personas. Y las variables, recuerden ustedes, no son personas, son atributos de personas. Esto me lleva a decir otra cosa, que es bien importante. Nosotros, como científicos sociales, no podemos saber cuando alguien tiene 0 punto de un atributo. Es decir, el 0 no representa ausencia de ningún atributo. No lo podemos saber. Aun cuando tú, por ejemplo, resolvieras una escala para evaluar inteligencia o bienestar psicológico y te da 0 puntos, eso no significa que tengas 0 bienestar o 0 autoestima. Significa que simplemente autoestima baja o bienestar muy bajo. ¿Me entienden? Vale. Esto quiere decir
que en general los científicos sociales llegamos hasta la intervalaridad. La razón no entra. Ok, entonces, para las variables y para lo que estábamos viendo anteriormente, las variables entonces pueden obedecer a nominalidad, ordinalidad e intervalaridad. Esto lo puedo asociar con los tipos de variable y cómo yo expreso esos tipos de variables. Mira, por ejemplo, suponte tú inteligencia. Tengo el constructo inteligencia. Y tengo algo para medirlo como una prueba de inteligencia. Clásicamente una prueba de inteligencia que ustedes se supone que están viendo o van a empezar a ver con Felipe. Y esta prueba, por ejemplo, arroja de 0 a 180 puntos, donde 180 puntos es genio y 0 es una persona que está muy bajo de nivel. La media sería, por supuesto, 100, que es lo que tenemos como nivel de inteligencia promedio. Pero tengo puntuaciones. Cuando tengo puntuaciones, ustedes saben que esta escala es intervalar. Porque yo sé que cualquier puntuación va en una regla. Y la distancia que hay entre 0, 1, 2, 3, 4 hasta 180 de cada punto es equivalente para la escala. Hay una cosa, por supuesto, que les llamará la atención, pero bueno, ¿y qué significa esto? La verdad no significa nada, para ser bien sincero. Ustedes tienen escalas de inteligencia que van de 0 a 180 puntos, otras que van de 0 a 20, ¿sí? Otras que van de 0 a 60, como el Raven, y tú podrías decir, bueno, ¿por qué tengo escalas distintas? Porque realmente no existe una relación equivalente entre cantidad del atributo y la escala. Esto es lo que nos han criticado tradicionalmente toda la ciencia física, la química, la biología. Cómo nosotros medimos cosas que no podemos ver y le asignamos una puntuación para algo que no sabemos en qué cantidad está. Tienen razón. Nosotros no sabemos en qué cantidad está la inteligencia, pero le asignamos una escala para decir en qué cantidad podría estar. Ahora, hay algunas razones de por qué se hace. Por ejemplo, si fueran 180 ejercicios de matemáticas, tú sabrías que tener 180 puntos significa hacerlo todo correcto. Y esto de alguna manera mide la cantidad de inteligencia. Aunque también podrías ponerle 40 ejercicios de matemática y también podrías saber lo mismo, ¿no? ¿Por qué 180 o por qué no 40 o por qué no 20? La verdad, no tenemos respuesta a eso porque no sabemos en qué cantidad está la inteligencia, no sabemos en qué cantidad está la autoestima, ni el bienestar psicológico. Le asignamos una escala para poder puntuarlo. Toda escala puntuada, es decir, que tenga números, puntuaciones, puede expresarse también como grado. Es por eso que solemos decir grado de inteligencia. ¿Sí? Espero que me entiendan. Grado representa intervalaridad. Es interval. Por supuesto, imaginen ahora que no es así, sino que más bien tengo una variable como depresión. También puedo hablar de grado de depresión. Grado de depresión. ¿Y por qué puedo hablar de grado de depresión? Porque tengo una escala para medirlo, se llama la escala de depresión de Beck. Y ya se darán cuenta que al tener una escala puedo hablar de grado, porque las escalas son puntuaciones. Usualmente van de 5 a, no sé, 30 puntos o lo que sea, pero son puntos. No obstante, pasa algo curioso con esto. La escala de depresión de Beck después te dice algo así como de 0 a 21 puntos no es depresivo. De 21 a 26 puntos, depresión media. Y de 26 a 30 puntos, depresión alta. Fíjate lo que he hecho. Esto es como tomar las puntuaciones y clasificarlas en categorías ordenadas. ¿Te suena lo que estoy diciendo? Categoría 1, 2 y 3, donde 3 es la más alta. Muchas veces, para entender mejor lo que estoy evaluando, porque es distinto decir tengo 26 puntos en depresión, a decir, perdón, esto es 27, a decir tengo depresión media. Es más fácil decir tengo depresión media. Entonces, cuando se habla de categorías de puntuaciones, lo que están haciendo es
tomar puntuaciones intervalares, ordenarlas en categorías y ordinalizar la variable. Es decir, la convertí a categorías ordenadas, pero ahora yo no sé la distancia que hay entre las categorías, no me importa porque lo que se impone es esto, su atributo. En estos casos se suele hablar entonces no de grado de presión, sino que de nivel de depresión o nivel de cualquier variable que esté categorizada o que tenga la escala de carácter ordinal. Suponte tú que llevo esto todavía más allá y tengo, por ejemplo, la autoestima. Tengo la escala, esto yo sé que es intervalar porque tengo la escala de autoestima de Rosenberg. ¿Sí? De Rosenberg. Pues bien, la escala también, esta escala va en puntuaciones. Si no me equivoco, son de 0 a 10 puntos. O, mejor dicho, de 5 a 50 puntos, si no me equivoco. ¿Sí? De 5 a 50 puntos. Vale, pues, es una escala. Y por tanto puedo dar puntuaciones. Y por tanto es intervalar. Pero podría también ordenarla y decir, bueno, de 5 a, qué sé yo, 15 puntos, autoestima baja, y de 16 puntos a 25 media, ¿sí? O de 26 puntos a 50 puntos alta. Estoy inventando, no estoy muy seguro que sea así, pero creo que es más o menos así. Esto es ordinalizar. Pero suponte tú que llegas al nivel de decir, no, me interesa separar los que son altos de los bajos. Así que voy a decir, de 5 a 25, baja autoestima. Y de 26 a 50, alta. ¿Qué hice? Tomé la variable escala de autoestima, que era intervalar, la traduje a ordinal, pero la volví a simplificar y la traduje a nominal. ¿Sí? Entonces aquí ya no digo grado, no digo nivel, sino que digo presencia de autoestima. Es decir, tengo autoestima o no tengo autoestima. Ausencia de autoestima. Que es más o menos como decir 1, tengo, 0, no tengo. O esto. Por supuesto, los científicos quieren trabajar siempre a nivel intervalar, puntuaciones. Es raro que una escala como esta se pase a esto, a menos que quiera interpretar, o a esto que es todavía más básico. Normalmente, las variables nominales son naturalmente nominales, las variables ordinales también, y las variables intervalares también. Así que, aunque yo puedo transformar cualquier variable intervalar a ordinal y una ordinal a nominal, yo generalmente más bien optaré por trabajar las variables en el más alto nivel que pueda, ¿vale? Raya para la suma. Entonces, cuando hablo de nivel nominal, suelo decir presencia. O también puedo decir tipo, tipo. Por ejemplo, los tipos de estado civil, tipo soltero, tipo casado, etc. Cuando hablo de ordinalidad, suelo hablar de nivel. Y cuando hablo de intervalaridad, suelo hablar de grado. Y si ves nivel, presencia o tipo o grado, ya sabes en qué nivel está la variable. Por tanto, las variables se definen por estos niveles y al mismo tiempo le dan la connotación de magnitud al constructo que están ustedes utilizando. Volviendo, entonces ya saben que yo puedo tomar un constructo y transformarlo a variables considerando su escalamiento. Y por último, las variables pueden ser manipuladas o pueden ser medidas. Lo único que te voy a decir acá es que tienes dos tipos de variables. También lo voy a mostrar de manera muy sencilla.
Esto lo conocen bien. En general, suponte tú que yo hablo de que, qué sé yo, el tabaquismo, ¿sí? Produce, qué sé yo, cáncer de pulmón. No, lo voy a poner más todavía, más técnicamente hablando. Produce enfisema. Enfisema, creo que se escribe así, ¿eh? No estoy seguro. ¿Ya? El tabaquismo produce enfisema. Ok, esto podría ser considerado la causa y esto la consecuencia. A veces no estoy muy seguro que el tabaquismo sea la causa de enfisema, podrían ser muchas más causas, ¿sí? Causa es un concepto que genera mucha roncha, muchos problemas en ciencias sociales. A la gente no le gusta hablar de causa porque es muy difícil en ciencias sociales asegurarse de que causa es efectivamente la causa. Entonces prefieren usar otros términos como escondidos, ¿no? Por ejemplo, prefieren llamar predictor a la supuesta causa porque los predictores pueden sugerir consecuencias, pero no dicen que sean causas, son predictores, pero no causa. Ya les voy a explicar la diferencia. En el contexto de ciencias sociales también, a veces se le llama a esto factor y a la consecuencia se le llama criterio. ¿Vale? Ahora, ¿por qué la diferencia entre causa y predictor? Que probablemente les haga algún ruido. Ah, bueno, perdón, antes de decirlo, también aquí se habla de variable independiente, ¿sí? Que ocuparía el lugar de la causa, y por supuesto la variable dependiente, que habla de la consecuencia. Ahora, la diferencia entre predictor y causa. Voy a tomar el mismo ejemplo de tabaquismo. Yo sé que tabaquismo, y esto sí que no hay duda de esto, yo sé que el tabaquismo realmente es la causa del cáncer. ¿Sí? Yo sé que esta es la causa, lo sé. Se ha estudiado mucho y se sabe qué es. Pero, por ejemplo, yo no sé del cáncer, pero sí veo que una persona tiene dedos amarillos. Y tiene dientes amarillos. Dientes de tabaco, ¿no? Dedos amarillos y dientes amarillos no son causas, pero si están presentes, yo podría suponer que dedos amarillos, diente amarillo, fuma mucho y en consecuencia cáncer. Estas dos no son causas, pero son predictores. Yo los veo y predigo, este sujeto podría llegar a tener cáncer. ¿Se entiende la diferencia? ¿Cuál es el problema en ciencias sociales? Que las causas de casi nada están muy claras. Lo voy a dejar por ahora ahí, ¿vale? En definitiva, ya sabemos qué pasa con las variables y ahora de los atributos a los constructos, a las variables, tenemos que pasar a las relaciones entre variables y ese será el último video.